Sirio, buenos días. Vamos con la información. Yo no hago responsable a nadie de la desaparición de mi hijo porque no sé quién fue ni qué pasó. Las autoridades nos informaron que están chambeando y que llevan avances, pero no nos pueden decir más, aseguró por la mañana Armando Olmeda, padre de Roberto, uno de los 5 jóvenes desaparecidos el viernes en Lagos de Moreno, Jalisco. Dijo que los jóvenes son amigos desde niños y agregó que aunque sí hay videos y fotos sobre el caso, él no los ha querido ver. Hay muchos videos que salen, que fotos, que esto, que lo otro. Yo no sé porque no los he visto y no los quiero ver. Yo estoy en la esperanza de que vuelva a regresar. ¿Qué nos han dicho? Puntualmente dicen que están chambeando, que llevan avances, que no nos pueden decir nada. Yo no hago responsable a nadie porque no lo sé. Y cualquier cosa amarilla, cualquier cosa de morbo que ustedes digan o algo, yo no sé nada, pues yo lo sigo buscando, lo sigo esperando. Yo no culpo a nadie, ni quiero encontrar un culpable, yo quiero que venga nomás, es lo único que quiero. El INE se está convirtiendo en un corrector de estilo. Las medidas cautelares que impuso contra un personaje que no es un servidor público a petición de la senadora Citlali Hernández no hacen más que debilitar a la institución gradualmente, aseguró por la mañana Roberto Gil. Dijo que las medidas le parecen un exceso, ya que prueban que las senadoras de la República tienen una instancia de protección especial que no tiene ninguna mujer. La Fiscalía General de Veracruz confirmó el hallazgo de restos humanos en 2 inmuebles de Poza Rica y aunque todavía no concluyen las pruebas para determinar el número de víctimas, señalaron que serían al menos 13 cuerpos y no 34 como se había mencionado. El gobierno del estado adjudicó el hecho al conflicto entre grupos del crimen organizado y reportó 6 detenidos por estos hechos. En estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 17 pesos con 16 centavos. Bueno, nada más para cerrar este tema, Citlali Hernández, Ricardo Salinas Pliego, Andrés Manuel López Obrador, Xóchitl Gálvez y el INE. El INE tomando asuntos que lo van a ir comprometiendo y por el otro lado dejando avanzar en esta, yo diría, anarquía en cuanto a la presencia del presidente de la República. Sin mencionar también lo que está pasando en el proceso de selección de los candidatos del partido oficial, que también ya estamos ahí viendo este despliegue ofensivo de recursos. Creo, Ciro, que una democracia sobreregulada en la libertad de expresión no termina bien y el INE, en lugar de estar haciendo la función de arbitraje en lo esencial, ahora anda tratando de convertirse en un tribunal de expresiones cuando tiene muchas otras cosas que hacer por el bien de la democracia mexicana, Ciro. Bueno, en ese tema. En el otro, ¿cómo va a aterrizar el tema de los libros de texto gratuito? Y otra vez las palabras del presidente ayer contra una servidora pública. O servidor público, hombre, mujer, pero es una gobernadora ultraconservadora. ¿Qué más le dijo? No, mami. Politiquera, etcétera. Y ahí sí, y un ministro deshonesto, refiriéndose al ministro Aguilar, impiden la distribución de los libros en Chihuahua, y creo que Aguascalientes dijo lo mismo, y hay otros estados que dicen que están esperando una resolución judicial. Yucatán anunció unos foros con padres de familia. 8 estados, contábamos anoche, ¿no? 8 estados no han distribuido los libros de texto gratuito. Los nuevos libros de texto gratuito, Roberto. Sí, lo que anunció la gobernadora de Chihuahua, y creo que de manera muy valiente, es que va a controvertir la emisión, elaboración y distribución de los libros de texto. ¿Por qué razón, Ciro? La controversia presentada, que fue admitida por el ministro Luis Mera Aguilar y que dictó una medida cautelar. Una medida cautelar implica que se paralizan los efectos de lo que está impugnado hasta que la Corte resuelva en el fondo lo que ahí está planteado. Dijo, no se mueve nadie, paralícese todo hasta que la Corte resuelva en el fondo esta discusión jurídica. ¿Qué dice la controversia? Los libros de texto y los programas de estudio no fueron consultados con los actores del sistema educativo mexicano, autoridades nacionales, estatales, padres de familia, maestros e incluso en algunos casos los propios estudiantes. Dice la controversia que los estados no conocen los planes, los programas de estudio. Los programas de estudio, el plan de estudio dice hacia dónde va la educación. Los programas escolares establecen la currícula
de cada una de las materias. Y los libros de texto son herramientas pedagógicas de las materias y de los planes. Entonces, me pones a distribuir un libro de texto que no conozco, que no opiné, que no pude participar en su elaboración, edición, en la selección de los contenidos, para que esos libros de texto sirvan para acercarle conocimientos, habilidades y destrezas a unos niños sobre unos planes que tampoco conozco, unos programas que tampoco conozco. Entonces, la Ley General de Educación establece en distintos apartados que la elaboración de los planes, programas y libros de texto requiere participación, garantía de participación de los actores educativos nacionales. Esto no sucedió, tan no sucedió que ni siquiera saben de qué se trata, no están ni publicados los programas de estudio. Ahora, ¿tienen la obligación los estados de distribuir los libros de texto? Tienen una obligación formal, pero también por ahí hay una disposición, Ciro, en la Ley General de Educación que establece que cuando padres de familia, maestros o autoridades vean que se están vulnerando las reglas relativas a planes, programas y libros, pueden activar, pueden poner en conocimiento de la autoridad correspondiente esas violaciones. Les da un deber de cuidado a las autoridades. Y eso es justamente lo que la gobernadora de Chihuahua hizo con esta controversia. ¿Cuál es la instancia para dilucidar un conflicto federación y estados? Pues la controversia constitucional. Sí. De nueva cuenta vamos a resolver. Todo va a acabar a la corte. Eso es el punto de fondo, Ciro, y el riesgo, ¿no? De nueva cuenta, una cuestión de política pública, que en este caso afecta a nuestros niños y jóvenes, una cuestión de política pública, que debió de haberse resuelto, atendido en el ámbito del diálogo administrativo, del diálogo federal entre las instancias que participan en el sistema educativo nacional, termina judicializada por un comportamiento, yo diría, de cerrazón, de dogmática por parte del gobierno federal. ¿Qué esconde el gobierno federal? ¿Qué esconde la Secretaría de Educación Pública que no comparte los programas de estudio? ¿Qué esconde el gobierno de la República que no socializó con padres de familia, maestros, autoridades educativas locales los libros de texto? ¿Cómo sabemos que una pieza, como por ejemplo aquel relato sobre la reivindicación de la lucha armada de la Liga de los 70s, ¿no? La 23 de septiembre, la Liga Comunista 23 de septiembre. ¿Cómo entender que esa pieza, que está en un libro de texto, que lo vimos, que para algunos pueda parecer extraño que aparezca una reivindicación así, pero vamos a darle el beneficio de la duda? Probablemente esa pieza tiene algún criterio metodológico que se explica por el programa de estudio. A lo mejor es una pieza de discusión a partir de contrastar ese movimiento con otros movimientos sociales y políticos, con la concepción de la democracia, con la evolución de la democracia misma. No podemos saber si ese contenido es pertinente porque nadie sabe ese contenido con qué principio pedagógico se relaciona, se vincula. No existen los programas de estudio, no sé para qué los libros de texto están planteando esos contenidos con respecto a lo que tiene que asimilar, adquirir en términos de conocimiento, habilidades y destrezas un niño en un determinado grado. Creo que, y aquí viene de nueva cuenta las sofisticaciones técnicas, Ciro, para esta controversia no se trata de ley general. Recordarán que cuando hacemos la distinción, ¿qué pasa con si es ley? Pues si es ley necesitamos 8 votos. Ok, entonces ya 8 votos, ya hay que ver quiénes son los 3. Este no es ley, es un acto que fue la elaboración, edición y distribución de los libros de texto. Entonces se necesita mayoría. 6 de los 11 sí se resuelve en pleno, o 3 de los 5 si se resuelve en sala. La suspensión tendría el efecto de que el gobierno del estado de Chihuahua no tiene la obligación de distribuir los libros de texto, pero sí tiene la obligación del estado de Chihuahua de garantizar que los alumnos van a tener un libro de texto equivalente el día del inicio del ciclo escolar, es decir, el próximo 27 de agosto, lo cual implica una carga muy importante para el gobierno del estado de Chihuahua. Un reto logístico, pero también una decisión de enorme responsabilidad. Pero de nueva cuenta, la Corte va a resolver si la Secretaría de Educación Pública hizo bien o no hizo mal, o hizo mal en un aspecto que debería de funcionar relativamente solo. De verdad, México tiene que discutir
hasta cómo hacemos los libros de texto de nuestros niños. Y tiene que judicializar hasta cómo se hacen los libros de texto. Me parece que ya estamos en un exceso de negación política. Pero negación política desde hace cuántos años. Yo recuerdo un muy querido abogado penalista que luego fue alto servidor público, nos decía, precisamente en los años en que teníamos ese conflicto, ese choque contra Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego, en las reuniones que teníamos, Fernando Gómez Montt nos decía, triste país en el que los diferendos terminan con el ejército o en la Suprema Corte de Justicia. Te estoy hablando del 2003, ¿sí? 2002, 2003, 2004. Estamos en 2023. Y la seguridad, que venga el ejército, vía Guardia Nacional, como quieras, el ejército, la Marina o la Guardia Nacional. Y estos diferendos, la Suprema Corte de Justicia. Triste país en el que ya gobernó el PAN, ya gobernó el PRI, ya gobernó Morena, y el ejército y la Suprema Corte. Triste país en el que la política energética en la Corte, el mando de las Fuerzas Armadas en la Corte, los libros de texto en la Corte, el sistema de salud en la Corte, la austeridad en la Corte. Unos asesinatos en un municipio, en una ranchería, el ejército. Claro. ¿Sí? Y ese es el problema de la debilidad institucional en la que nos hemos encontrado y que parece que se está agudizando en estos tiempos. Vamos a depender, pero fíjate los extremos, Ciro. El ejército es fuerza material, armas, y la Corte es fuerza de autoridad. Aquí se puede imponer la fuerza, porque las armas, solo con enseñarlas, cambian el comportamiento del destinatario. Claro. La fuerza de la Corte es de persuasión, de legitimidad, de confianza, de autoritas, de la sentencia que convence a sus destinatarios. Estamos en un México en el que nos debatimos nuestra vida social en esos dos extremos, en la fuerza moral de una Corte y en la fuerza física de un ejército. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Ivo. Mañana quedarán solo 3 contendientes en el frente opositor. Mañana quedarán solo 3. Ya vamos como los perritos, ¿no? Tenemos 10 ahora. ¿Cómo ves ese proceso? Brevemente, antes de que te vayas. Me hubiera gustado un poquito más de visibilidad en el debate que se dio. No sé por qué no lo difundieron o por qué no están trabajando el comité en una mayor difusión de esas actividades. El debate creo que fue bueno. Vi muy bien a Beatriz Paredes, por ejemplo, creo que fue una participación muy destacada. Todos muy bien. Creo que se va a imponer un poco la aritmética de las encuestas que hemos venido viendo, que creo que no van a cambiar mucho. Y falta el gran reto logístico, operativo, de la jornada electoral. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo van a votar? Va a haber, porque se hará una encuesta y además se va a votar. ¿Va a tener que ir la gente a votar en urna? Es en centros de votación, Ciro, y los que votan son los que se inscribieron previamente. Y aquí es donde está el problema. ¿Y dónde van a estar esos centros de votación? No se sabe hasta ahora lo que han dicho en el comité organizador. No, a ver, si se inscribieron en ese padrón con su firma. Es correcto. ¿No van a poder votar por ahí? ¿Van a tener que desplazarse a un lugar? Si tú te inscribí, a ver, un poquito antes, si una persona se inscribe apoyando a una persona, a un aspirante, que puede o no puede estar ya en la boleta. No importa. No importa, pero firmó, ya está en el padrón. Ya está en el padrón. Ahora bien. Que es el de 1.9 millones. El 1.9 millones, más o menos. Entonces, si tú te fijas y descompones ese punto 1.9, pues hay 500,000 que son afines a Xóchitl, hay 490,000 que son afines a Beatriz. Esos electorados, ¿cómo se van a recomponer? No lo sabemos. Los de Xóchitl se van a mover a Beatriz o Beatriz a Xóchitl, no se lo sabemos. Ahora, ¿qué está pensando el comité hasta ahora? En función de dónde se encuentren localizados los electores, va a abrir una o más mesas de recepción de voto. Si vamos a suponer, no creo que pase, ¿no? Pues tenemos 5 votos perdidos en Chiapas, en una zona paisana. Si hay una zona rural donde hay 5 votos, no habría ningún incentivo de poner una mesa ahí, porque es muy caro. No van a poder votar. No van a poder votar. Parecería que lo que van a tener que hacer es concentrar
la presencia de los centros de votación donde esté el mayor número de votos. Es un pareto. Lógica. No tiene Convocas Entonces, me por la vía inscribo electrónica y a lo mejor no a que participo. participes por la vía electrónica Sí. y en la parte final del proceso no vas a poder ¿Para qué vive lejos? tener tu última participación por vía electrónica. ¿Para qué vía electrónica? No Y lo ahora entiendo. porque Creaste un padrón a partir de la firma electrónica. Pues utilízalo y que la gente vote ahí. Quienes apoyaron a Xóchitl seguramente volverán a dar su apoyo o cambiaron de opinión, que lo hagan ahí. Ya tienes el padrón electrónico y ahora vas a sacar a la gente a las calles. Hay un reto, Ciro, o más bien una explicación. Confianza. ¿Confianza en qué? En confianza en que sí va a funcionar el sistema electrónico ya propiamente para... Porque hubo Confianza acusaciones de que... en que vas a poner no sé cuántas mesas. ¿Y quién va a estar en quién las las va a mesas? supervisar. Enrique de la Madrid se queda. En la final va a nombrar representantes de casillas, en cuántas casillas. En fin, bueno, ya de eso hablaremos en las próximas semanas. Todavía falta para eso. Por lo pronto mañana quedan 3 nombres. 3 finalistas. Los 3 finalistas. Yo ya tengo mi quiniela. No me van a acusar de delito electoral. 1, 2, 3. No puede. Como está el INE, Sí, eres un ciudadano. no me vaya yo a equivocar, ¿no? Sí. Conste que aquí dijimos hace casi 2 meses, Xóchitl Krill, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid. Se enojaron por ahí algunos con nosotros, pero dijimos Xóchitl Krill. los 4. De la Madrid y Beatriz Paredes. Y creo que mañana mejor nos No, esperamos. mejor esperamos a la noche, si Que ya se nos va a hacer estamos viendo aquí encuesta el ahí. jueves. Vamos a pausa, gracias Roberto Gil, 8:56, volvemos.